están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer el problema número 21 del capítulo 7 del libro de Boylestad. En este caso dice lo siguiente. Para la red de la figura 784, que es esta que está acá, determine la corriente I y calcule el voltaje del circuito abierto V. Vamos a hacer un poquito más grande esta imagen, ¿verdad? Y vamos a copiar el circuito y lo vamos a copiar aquí en nuestra área de trabajo. Muy bien, entonces para este circuito en especial nosotros tenemos las opciones también de las leyes de Kirchhoff. Recordemos que este capítulo 7 es un capítulo que trata sobre redes en serie paralelo, ¿verdad? Posterior a analizar cada circuito en serie y paralelo digamos en un capítulo entero, ¿verdad? Aquí se vieron las leyes de voltaje de Kirchhoff, aquí las leyes de corriente de Kirchhoff y otras situaciones bastante particulares de cada uno de estos circuitos. Entonces, nosotros tenemos que hacer uso de lo visto hasta el momento para poder solucionar este problema. En este caso, yo voy a contar con 3 lazos cerrados. El primero va a ser este que está acá. El segundo va a ser este que está acá. Y el tercero va a ser, bueno, de hecho tenemos otro más. Tercero puede ser este que está aquí adentro, ¿verdad? Esto que está acá es un lazo cerrado. Y también podemos tener el contorno, ¿verdad? Esto también puede ser un lazo cerrado. Entonces tenemos 4 opciones para poder trabajar. Luego, la corriente, pues sí, definitivamente la tenemos que determinar por medio de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. Si es un circuito abierto, las propiedades de un circuito abierto son de que no hay corriente, pero sí hay voltaje. ¿Dónde puedo ver eso? Nuevamente nos vamos aquí al capítulo 6 de circuitos en paralelo. Y eso está en la sección 6.8 si no estoy mal. Vamos a buscarlo. Está... aquí está. Entonces, sí, 6.8 circuitos abiertos y cortocircuito. Un circuito abierto puede tener una diferencia de potencial en sus terminales, pero la corriente es siempre de 0 ampere. Entonces, puede haber aquí un voltaje, pero la corriente va a ser de 0. Con esto en mente, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Solo me vuelvo a posicionar, disculpen ustedes. 260 y... aquí estamos. Bueno, entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si aquí la corriente es 0 y aquí la corriente es 0, entonces la corriente, digamos, aquí solo va a funcionar la corriente que sale de estas fuentes de voltaje. Entonces, esta fuente de voltaje está apuntando para arriba. Aquí va a salir una corriente, ¿verdad? Va a salir una corriente de esta fuente de voltaje, que es esta I. Por lógica, tendría que venir una corriente para este lado, ¿verdad? Entonces, de una vez le vamos a poner aquí el signo más y signo menos. Entra la corriente, sale la corriente. Y en este otro caso, vamos a ver, tendría que venir una corriente para acá. Le vamos a poner aquí más menos. Y esta misma corriente tendría que venir para acá, para juntarse con esta. Y otra vez salir, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner a este más y a este menos. La Tierra aquí pues no nos va a afectar en mayor cosa, la ignoramos totalmente. Entonces, la corriente solo va a estar dentro del rombo. Pero el voltaje V lo puedo calcular de alguna manera. Y lo que puedo hacer es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer... A ver, vamos a ponerle a este 1, a este le vamos a poner 2, a este le vamos a poner 3 y a este le vamos a poner 4. El 4 yo siento que es el más fácil porque solo tenemos 3 elementos en el contorno. ¿Cómo así? Vamos a tener el voltaje más menos, que es este que es el que andamos buscando. Luego tenemos aquí
la fuente de 20 voltios, que se recuerdan que la línea pequeña es negativo y la línea grande es positiva. Luego tengo aquí la resistencia de 6 ohms, que esta pues me dará un voltaje, el cual aún no lo sé, y ahí se acaba. Este sería mi lazo cerrado externo, ¿verdad? Entonces al momento de que yo tiro la ley de voltaje de Kirchhoff, lo que voy a tener es una subida de voltaje, este voltaje va a ser positivo, luego vengo para acá y me encuentro con esta fuente de voltaje que va de más a menos, es una caída de voltaje, menos 20 voltios, y luego, se recuerdan que ya le había puesto signos, me voy a encontrar con otra caída de voltaje, le vamos a poner este voltaje de los 6 ohms, y como es la ley de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. Para poder determinar este voltaje, yo necesito saber el voltaje de la resistencia de 6 ohms. Bueno, ¿qué más puedo hacer acá? De parte, vamos a quitar esto, de parte de las corrientes, que pues es lo otro que me queda, el rombo va a tener lo siguiente. Si quieren, lo voy a volver cuadrado, porque digamos los circuitos generalmente se miran en bloques, para que ustedes me entiendan qué es lo que estoy haciendo. Este punto lo voy a extender, entonces este punto lo puedo poner así. Voy a tener la fuente de 20 voltios, luego aquí voy a tener otra fuente de 18 voltios, luego aquí voy a tener la resistencia de 8 ohms, ¿verdad? Aquí voy a tener una resistencia de 3 ohms, luego aquí no tendría nada hasta este pedazo, una resistencia de 6 ohms. Esto solo es para que ustedes lo puedan ver de otra manera, ¿verdad? Cuando ya dominen estos temas, pues no hay necesidad de volver cuadrado el rombo para poderlo hacer. Así como está esto, podemos decir que esta resistencia de acá y esta resistencia de acá están en serie, ¿verdad? ¿En qué me puede afectar esto o en qué no me puede afectar esto? Vamos a ver. Si estas dos están en serie, entonces esta figura va a pasar a ser lo siguiente. Vamos a tener 8 ohms acá, vamos a tener aquí 20 voltios, vamos a tener aquí 18 voltios y acá vamos a tener una resistencia total. Esta resistencia total va a ser la suma de estas dos porque están en serie. Entonces sería 3 ohms más 6 ohms para un total de 9 ohms. ¿Ok? Esta resistencia que está aquí va a valer 9 ohms. Ahora bien, esta no la puedo juntar con esta de 8 porque tenemos estas dos series, ¿verdad? Si esta línea no existiera, yo podría juntar las fuentes, en serie y ya, pero no lo puedo hacer así nada más porque tengo esta conexión de aquí abajo. Lo que sí puedo hacer en este punto es una ley de voltaje de Kirchhoff en esta parte y otra ley de voltaje de Kirchhoff en esta parte. A esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff número 1 nos va a decir que si yo tengo aquí la fuente que va de menos a más, aquí puedo poner arbitrariamente más a menos. Voy a tener primero una subida de voltaje de 18 voltios y como vengo aquí a favor de las agujas de reloj, me voy a topar con esta caída de voltaje, menos el voltaje de los 9 ohms. Y esto va a ser igual a 0, porque es lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, el voltaje de los 9 ohms va a ser igual a 18 voltios. Con esto, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo determinar la corriente que hay en la resistencia de 9 ohms. Entonces va a ser el voltaje dividido resistencia, que en este caso va a ser 18 voltios dividido 9 ohms. Y esto me va a dar 2 amperios. Como esta resistencia total que yo tengo acá es la unión de dos en serie, se recuerdan que la teoría de circuitos en serie me dice que la corriente en serie es constante. ¿Qué quiere decir esto?
que tanto en esta resistencia como en esta, la corriente es 2 amperios, 2 amperios. Con estas corrientes, entonces yo puedo determinar el voltaje de cada uno de estos elementos. El voltaje que más me interesa es este de acá. Entonces, el voltaje de la resistencia de 6 ohms es igual a la corriente por la resistencia, que en este caso sería 2 amperios multiplicado por 6 ohms. 2 por 6, 12. 12 voltios. Con este voltaje, yo ya puedo determinar el voltaje que está aquí, el azulito, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que va a ser 20 voltios más 12 voltios para un total de 32 voltios. Ese sería el voltaje B que me están pidiendo. Ahora, la corriente I, ya tengo las corrientes de aquí abajo, ¿verdad? Entonces necesito determinar la corriente que pasa en la resistencia de 8 ohms. Para eso voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo cerrado número 2 que habíamos establecido, que era este de aquí arribita, ¿verdad? Entonces, a esta resistencia le habíamos puesto más menos, esta fuente de voltaje va de menos a más, y lo que vamos a tener es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, vamos a ir para acá arriba, vamos a tener una subida de voltaje, va a ser el voltaje de la resistencia 8 ohms, luego voy a tener una caída de voltaje, menos 20 voltios, luego voy a volver a tener otra caída de voltaje, que serían los 18 voltios, y esto es igual a 0, porque es la ley de voltaje de Kirchhoff. Por lo tanto, el voltaje de 8 ohms va a ser igual a 38 voltios, ¿sí? Con esto yo puedo determinar la corriente de 8 ohms, que va a ser el voltaje, 38 voltios, dividido la resistencia, que va a ser 8 ohms. 38 dividido entre de 8, ese valor pues no lo usé, ahorita vamos a ver, 38 dividido entre de 8, 4.75 amperios. Con esto yo ya puedo determinar cuál va a ser la corriente I. ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer por medio de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿dónde voy a aplicar esta ley de corriente de Kirchhoff? La voy a aplicar justamente en este punto, aquí donde estoy pintando en rojito. Lo que voy a tener es el nodo donde está la Tierra, ¿verdad? Aquí viene una corriente que es la corriente de 4.75 amperios. La corriente que viene aquí abajito es la corriente de la resistencia de 3 ohms, que ya la habíamos encontrado, que es de 2 amperios. Y va a salir aquí una corriente I. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. En este caso entran dos corrientes y sale una. Entonces, por lo tanto, la corriente I va a ser de 6.75 amperios. Y aquí yo ya tengo mi solución. 6.75 amperios y 32 voltios. Como es un problema impar, ¿verdad? Podemos corroborar, verificar. Capítulo 7, problema 21. Aquí estamos. 6.75 amperios, 6.75 amperios y 32 voltios. 32 voltios. Efectivamente es correcto, el análisis es el indicado. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer debajo en los comentarios. Recuerden darle un like a este video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.